Hola, el día de hoy les voy a compartir un tema que es de vital importancia, que es acerca de los hidratos de carbono, cuál es su importancia y cuáles son los efectos en la salud, al igual que la fibra. Los objetivos de la sesión del día de hoy van a ser, primero, que sepamos la definición de fibra, después, cuál es su importancia en la dieta, cuáles son las funciones principales, definir qué es fibra, cómo se clasifica y sus efectos en la salud. Primero hay que definir qué es un hidrato de carbono o carbohidrato. El término más correcto para mencionar a estos es hidrato de carbono. Un hidrato de carbono es un compuesto orgánico que pertenece a la familia de los compuestos químicos macronutrientes más importantes en nuestra dieta. Está conformado por carbono, por oxígeno y por hidrógeno. Es la principal fuente de energía del ser humano. De hecho, en los hombres humanos puede representar hasta el 80% de su dieta. Y por cada gramo de hidratos de carbono se aportan 4 kilocalorías. Es el principal constituyente de energía para nuestro organismo y principalmente está constituido por monosacáridos, por disacáridos, azúcares, alcoholes, polioles y por almidones o dextrinas. Esta familia, como les comentaba, puede aportar entre el 50 y el 65% de la energía total diaria y en peso seco puede representar hasta el 75-80% de la dieta de una persona. Es el más abundante de todos los hidratos de carbono que se conoce, es el almidón y es parte de los que se conocen como hidratos de carbono complejos. La FAO y la OMS tienen una clasificación de hidratos de carbono y esta clasificación va de acuerdo al grado de polimerización de los hidratos de carbono y a sus enlaces. Lo pueden ver ustedes en la diapositiva, como de acuerdo al grado de polimerización 1 o 2 pueden ser divididos como monosacáridos, disacáridos o azúcares polioles. Estos, los monosacáridos más importantes son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Los disacáridos más importantes son la sucrosa, la lactosa y la trealosa. Y los polioles más importantes son el sorbitol y el manitol. Después tenemos a los oligosacáridos. Los oligosacáridos son hidratos de carbono de cadenas más largas y tienen también un grado de polimerización mucho más alto. Su grado de polimerización va de 3 a 9 y son divididos en maltoligosacáridos y la raftinosa, la estaquiosa y los fructoligosacáridos. Los maltoligosacáridos son como las maltodextrinas que ya pertenecen un poco al grupo de hidratos de carbono complejos y luego están los polisacáridos. Los polisacáridos van a ser los que tengan un grado de polimerización arriba de 9 y son también conocidos como almidones, aunque hay almidones que no son polisacáridos como tal. Los más importantes son la amilosa, la amilopectina, los almidones modificados, la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas. En un patrón de dieta saludable se recomienda que del total de la energía que se le calcule a una persona, entre el 50 y el 65% provenga de hidratos de carbono. De este se recomienda que el consumo de fibra sea entre 25 a 30 gramos, que vamos a ver más adelante que puede diferir entre los hombres y las mujeres. Y los azúcares simples, que son los que nosotros mencionamos como monosacáridos, deben de ser preferentemente menos del 10% de toda la energía de la dieta. Esto es muy importante porque van a encontrar diferentes nombres para los azúcares simples. Los pueden llamar como azúcares libres o azúcares añadidos en el etiquetado de algunos alimentos. Esto en conjunto con las grasas y conjunto con las proteínas va a conformar el total de una dieta. Pero ustedes pueden ver que si se compara con el porcentaje recomendado de proteínas y de grasas, la mayor parte de la energía del día viene de los hidratos de carbono. Para esto se han diseñado muchas herramientas, porque a los pacientes y a las personas generalmente no les decimos cuántos gramos de carbohidratos tienen que consumir, sino qué alimentos deben de comer, qué grupos de alimentos los contienen y cuánto tienen que consumir. Este que ahorita ven en la diapositiva es el plato saludable diseñado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde trata de ejemplificar cómo sería una dieta adecuada y cómo sería un plato lo más saludablemente posible. Pueden ver el plato dividido en 4 y van a ver cómo está frutas, verduras, granos integrales y proteína. El grupo de granos integrales, vegetales y frutas son grupos que nos aportan primordialmente hidratos de carbono, aunque también nos van a aportar fibra, como vamos a ver más adelante. En México tenemos algo similar. En México tenemos el plato del bien comer.
El plato del bien comer es un esquema que trata de dividir a los alimentos en 3 grupos para decirle a la población cuáles serían algunas recomendaciones de su dieta. Ustedes pueden ver que se divide en 3 grupos principales: el grupo de verduras y frutas, que es el de color verde, que es como en el semáforo, que significa seguir o adelante. Después está el grupo de los cereales, que es un grupo que nos aporta hidratos de carbono, tanto simples como complejos en algunas ocasiones, y luego van a tener el grupo de alimentos de origen animal. Estos 3 grupos son para ejemplificar qué se debe de comer. Ahora, lo que ahora nos interesa son los hidratos de carbono. Tienen aquí en la pantalla todos los grupos de alimentos o cómo se dividen. Están las verduras, las frutas, los cereales que se dividen con y sin grasa, las leguminosas, los alimentos de origen animal, la leche, tanto descremada como semidescremada, entera y con azúcar, aceites y grasas, y el grupo de azúcares como tal. El grupo de azúcares es lo que les mencionaba, que se llaman azúcares añadidos o monosacáridos. Y luego aquí viene en la tabla, por cada porción de cada grupo de esos alimentos, cuántos hidratos de carbono nos aporta. El grupo de frutas por porción nos va a aportar 4 gramos de hidratos de carbono, el de verduras nos va a aportar 15, cereales y tubérculos también son 15, tanto con sin grasa, lo único que varía ahí va a ser la cantidad de grasa aparte. Los alimentos de origen animal no nos aportan hidratos de carbono. La leche, de acuerdo al tipo de leche que sea, puede variar entre 12 y 30 gramos de hidratos de carbono. El de 30 gramos son las leches que van además con azúcar o que traen algún sabor o azúcar añadida, y después están los alimentos que son azúcares como tal, que nos aportan 10 gramos de azúcares o hidratos de carbono por cada porción. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto equivale una porción? Una porción de verduras, según el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, toma como referencia a ciertos alimentos y trata de estandarizarlos. Aquí solo les traigo algunos ejemplos de cuánto es una porción de verdura. Una porción de verdura es una taza de brócoli, por ejemplo, que puede ser lo mismo que media pieza de betabel, 2 tazas de acelgas, un jitomate, 3 tazas de lechuga o media taza de zanahoria. Una porción de fruta toma como referencia la manzana, y una manzana podría equivaler, por ejemplo, a 2 guayabas, a medio plátano, a 3 ciruelas, a media pera, una taza de fresas o 2/3 de taza de papaya. Esto es importante conocerlo porque cuando nosotros damos un plan de alimentación y decimos tienes que comer 1, 2 o 3 porciones de fruta, o las recomendaciones que les damos a los pacientes, no necesariamente hablamos de una pieza de fruta o de una pieza de verdura, sino que se hablan por porciones que estén estandarizadas entre sí, y que a lo mejor va a haber frutas que, debido a su contenido de azúcares, tengan más o menos energía y entonces vayan a ser estandarizadas entre ellas. Ejemplo de cereales, las porciones de cereales es como una tortilla, por ejemplo, equivale a comerse media taza de arroz en energía, a comerse media taza de cereal de caja, una rebanada de pan tostado, o 5 galletas Marías, o a una papa. En el grupo de leche, una taza de leche, una porción de leche equivale o a una taza como tal de leche, una taza de yogur o 3/4 de taza de jocoque. Y luego tenemos a las leguminosas, que son el grupo donde viene frijoles, habas, lentejas, alubias, alverjones y soya. Y en este grupo una porción siempre es media taza. En los azúcares, en este grupo tenemos a los simples, que son 1/3 de refresco, 1/3 de taza de refresco, por ejemplo, una taza de gelatina, 2 cucharadas de salsa catsup, 2 cucharaditas de miel, y esto es prácticamente como una cucharada de azúcar. Hay ciertas referencias que nos ayudan a guiarnos para la población, para saber cuántas porciones de cada grupo de alimentos podemos consumir para tener el total de carbohidratos que necesitamos o de hidratos de carbono. En esta tabla ustedes pueden ver las recomendaciones para un adulto que tiene un requerimiento calórico de 2.000 calorías de acuerdo a diferentes instituciones. La primera columna es lo que marca la Asociación Americana del Corazón, la segunda columna es lo que marca la Asociación de Dietética y Nutricionistas norteamericana, y la tercera es la de la USDA. Y ustedes pueden ver cuántas porciones de frutas, casi siempre van de 4 o 5 porciones al día, la recomendación. La USDA lo marca en tazas. De verduras también son de 4 a 5 porciones diariamente. De cereales entre 6 y 8 porciones. De carne, queso y huevo, que sería un grupo que no nos aportaría hidratos de carbono, ahí puede variar mucho por gramos o en algunas vienen en onzas.
Luego está el grupo de lácteos, que son de 2 a 3 porciones por día. Leguminosas, que es el grupo de 4 a 5 porciones. Las oleaginosas son el grupo que viene nueces, almendras, pistaches, piñones, que no lo tocamos. Y los azúcares, que pueden ser máximo 5 por semana, aunque la recomendación es que no sea más del 10% del total de energía que se consume para que no haya daños a la salud. Un concepto también importante cuando hablamos de hidratos de carbono es entender el concepto de índice glicémico. El índice glicémico surge en la década de 1980 y lo que trata de hacer es ver cómo diferentes alimentos que tienen la misma cantidad de carbohidratos o de hidratos de carbono pueden tener diferentes efectos en la glicemia de nuestro cuerpo. Entonces ven que a lo mejor hay frutas o hay verduras o hay ciertos cereales que cuando se consumen elevan más o elevan menos la glucosa en nuestra sangre. Entonces se diseña un método para valorar el grado en el que se eleva la glucosa cuando consumimos un alimento rico en hidratos de carbono y a esto se le da el nombre de índice glicémico. El índice glicémico tiene un rango de 0 a 100. El 100 es el punto de referencia que es como que es la glucosa o que es el pan blanco. Muchas dietas entonces se están basando en índice glicémico, sin embargo es muy complejo de entender porque no solo depende del índice glicémico del mismo alimento. Nosotros no solemos consumir alimentos aislados, sino que estamos consumiendo productos ya más complejos. Por ejemplo, un sándwich que puede traer pan, pero también trae o jamón o queso o mostaza o algún otro aderezo, eso modifica el índice glicémico de ese alimento, porque no va a depender solo del alimento per se, sino también de con qué otros alimentos venga. Y es cuando surge el concepto de carga glicémica, que trata de ajustar la cantidad de hidratos de carbono que se consumen a la cantidad o el índice glicémico que tiene. Entonces es una fórmula que nosotros podemos calcular y que se puede observar. Sin embargo, dar este tipo de dietas es muy complejo porque el índice glicémico varía de acuerdo a muchas cosas. Puede variar incluso por la preparación de los alimentos. Un ejemplo muy sencillo es que la pasta al dente tiene un índice glicémico más bajo que la pasta que está bien cocida. O si nosotros comemos un grano entero, cuando este es horneado o es molido, ya cambia el índice glicémico. Entonces, lo que sí puede servir es utilizarlos como un valor de referencia solamente para decir qué alimentos es preferible consumir, qué alimentos hay que restringir y qué alimentos no elevan el índice glicémico tanto, sobre todo para personas que tengan diabetes. Entonces, puede variar mucho de acuerdo a cómo se procesa, cómo se cocina, cómo se prepara y también a la cantidad de fibra que contenga. Generalmente, a mayor cantidad de fibra, el índice glicémico suele ser más bajo. Entonces hay que también medir las porciones que se comen de los alimentos. Ustedes veían en la tabla previa las cantidades de hidratos de carbono que viene por cada porción de alimentos. Pero además no nos comemos una sola porción, sino 2 o 3 al día y además comemos una variedad diferente de grupos. Entonces algo muy importante y que es un concepto clave es pensar en la cantidad de ese alimento que consumimos. Puede haber alimentos muy inocuos que cuando se consumen en cantidades excesivas se vuelvan dañinos a la salud. Y luego viene el concepto de fibra. La fibra, como les comentaba, es un hidrato de carbono que va a pertenecer al grupo de los polisacáridos por su estructura compleja que tiene. Ahora, la fibra dietética como tal se sugiere que sea más que una definición, que sea un concepto que le ayude a las personas a entender qué tipo de hidratos de carbono deben consumir o deben preferir. Se ha definido por muchas maneras. La fibra dietética se puede definir o por el método analítico por el que se ha detectado o por la naturaleza que tenga de ser digerible o no digerible o fermentable o no fermentable, por el origen del que proviene, por la acción que tiene nuestro cuerpo y por los efectos en la salud. La fibra alimentaria o la fibra dietética, su definición es que es un hidrato de carbono o un residuo de planta o alimento comestible que no se hidroliza por completo en el estómago, sino que llega al intestino delgado y en el intestino grueso sufre su mayor fermentación o sus mayores cambios. Tiene una fermentación parcial en algunas ocasiones y fermentación total en otras. Y esto es lo que la hace que se divida o se subdivida en fibra soluble o insoluble. La fibra soluble es una fibra que generalmente es muy fermentable y también se lleva este nombre porque es soluble en agua.
A este grupo de fibra pertenecen las pectinas, las gomas, la inulina y los fructooligosacáridos. Y luego tenemos al grupo de fibra insoluble o grupo de fibra poco fermentable. En este grupo tenemos a la hemicelulosa, a la celulosa y a los almidones resistentes. La solubilidad depende mucho de su naturaleza y de sus uniones entre los hidratos de carbono o las cadenas de hidratos de carbono simples. La fibra soluble, por ejemplo, tiende a formar geles en el intestino cuando hace contacto con el agua y es mucho más fermentable en el colon. Se encuentra principalmente entonces en el grupo de frutas y verduras, mientras que la fibra insoluble no tiene un proceso de fermentación tan fuerte, sino que tiene una mayor resistencia a esto y va a tener una función entonces un poco diferente. No se fermenta tanto, pero sí hace más un efecto de formación de bolo fecal y por lo tanto regula el tránsito intestinal y el peso de las heces fecales puede deberse más a este grupo de fibras. Está representado por las ligninas, por la celulosa y por la hemicelulosa. Y va a tener o va a estar principalmente en otro grupo, que es el grupo de leguminosas y de cereales. Algo muy importante es que la FAO recomienda que esta división de fibra soluble e insoluble se vaya retirando poco a poco, que se trate de modificar, porque los alimentos, si hacemos esa división estricta, que la soluble es frutas y verduras y la insoluble es leguminosas y cereales, nos vamos a dar cuenta que no es 100% cierto, porque un solo alimento puede tener ambos tipos de fibra. Entonces, este concepto más que nada ayuda a explicar los efectos fisiológicos en la salud, a que sea realmente una división que divida, valga la redundancia, a los alimentos. Y también es importante mencionar que la fibra puede tener un contenido calórico mucho más bajo que un hidrato de carbono normal o que un hidrato de carbono de cadenas más simples. Los hidratos de carbono complejos o fibras pueden llegar a tener contenidos calóricos entre 1.5 o 2 kilocalorías por gramo de fibra. Aquí pueden ver en la tabla como lo que les comentaba, que un solo alimento puede tener de ambas fibras. Por ejemplo, la manzana, una manzana sin pelar, tiene fibra total 2 gramos, pero de fibra insoluble es 1.8 y de soluble es 0.2. Después la manzana roja pelada, al quitarle la cáscara, puede modificarse su contenido de fibra insoluble y soluble. Y si así vamos de alimento por alimento, van a observar cómo un mismo alimento tiene de ambos tipos de fibra, en mayor o menor medida, pero la comparten entre ellos. En la salud, los efectos de la fibra se han dividido principalmente en dos: los efectos que dan directamente al tubo digestivo o que dan específicamente colon y tracto gastrointestinal, y los efectos en la salud asociados a todo el organismo, o enfermedades metabólicas como la obesidad, como la enfermedad cardiovascular, el cáncer y el síndrome metabólico. Lo que sí es que se ha generado mucha evidencia tanto de la fibra como de sus componentes o de sus productos, que son los ácidos grasos de cadena corta, para poder evaluar cómo es que impactan en la salud. Esto empieza en los años 50. En 1953, un médico inglés empieza a observar en poblaciones africanas cómo algunas regiones donde se tenían mucho más consumos de fibra había menos prevalencia de enfermedades que se derivaban del colon. Entonces él empieza a hacer asociaciones y emite una hipótesis diciendo que quizá la baja prevalencia de enfermedades de colon es porque esas poblaciones tienen altos consumos de hidratos de carbono complejos y bajo consumo de grasa. Y también, al hacer algunos estudios, encuentra que son personas que tienen un colon de un tamaño y un peso diferente que aquellas que consumen menos fibra. Esto va evolucionando después en los 70s con Hugh Trowell. Él hace un estudio de tendencias, un estudio ecológico, en el cual va asociando cómo a lo largo del tiempo, si van cambiando los tipos de hidratos de carbono, el consumo de papa, el consumo de verduras y el consumo de frutas, ha cambiado también a la par la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas como la obesidad, como la diabetes y como la cardiopatía. Y entonces ve cómo conforme incrementan o aumentan los consumos en algunas poblaciones, también la presencia de ciertas enfermedades se ve modificada. Entonces él asocia la fibra a la presencia de enfermedades. La fibra tiene ciertas propiedades que le dan o que le confieren sus beneficios a la salud.
Uno de esos es la resistencia a la digestión. El hecho de que no sea totalmente digerida, fermentada y hidrolizada, ayuda a que permanezca gran parte de esos hidratos de carbono en el colon y entonces que el bolo fecal se pueda formar. 20% del peso de las heces fecales se dice que puede ser hidratos de carbono complejos o fibras. Puede haber agua, puede haber residuos de otros alimentos, puede haber bacterias, pero también gran parte de este peso es debido a la fibra. Otra de sus propiedades es la higroscopía. El que sea higroscópico es la capacidad que tiene de jalar agua del medio ambiente. Cuando la fibra incluso se deja sin tapar, la fibra como el xilum, pronto se hacen como grumos porque está jalando agua del medio ambiente, y lo mismo pasa en el intestino. Cuando nosotros comemos algún alimento con fibra, se forman ciertos geles que van regulando o van modulando los movimientos del intestino y cómo se van dando la digestión. Esa es otra de sus propiedades muy importantes. También está la capacidad de fijar sustancias orgánicas e inorgánicas, y esto más adelante lo vamos a asociar a la presencia de enfermedades como el cáncer de colon. Hay ciertas sustancias que nosotros consumimos como el calcio, el hierro, el magnesio, que incluso cuando nos excedemos en el consumo de fibra o es demasiado alto puede hacer como un efecto de arrastre y disminuir su absorción. Pero también nos puede ayudar a disminuir la absorción de sustancias que se consideran cancerígenas porque las atrapa de cierta manera, y entonces esto evita que el colonocito tenga la exposición a este agente cancerígeno. Esa es una de las hipótesis por las cuales ayuda el consumo de fibra. Entonces se debe a esta característica de fijar sustancias orgánicas. Y luego tenemos otra que es muy importante, que es la capacidad de fermentación. La fibra principalmente se fermenta en el intestino grueso. Aproximadamente todos producimos entre 200 mililitros de ácido graso de cadena corta diariamente, y de estos 70 milimoles o mililitros pueden ser excretados, aunque otros se pueden absorber y así poder alimentar, entre comillas, digamos, alimentar al colonocito o al intestino, y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, los mecanismos por los cuales la fibra se asocia a la salud son estos que ven en pantalla. Primero, la capacidad de regular el vaciamiento gástrico, y esto influye incluso en cómo un paciente o en el índice glicémico que mencionábamos, o como una persona que cuando consume un alimento rico en fibra pueda modificar cómo la glucosa se comporta en sangre, porque el vaciamiento gástrico va modulándose y también así se va modulando la producción de hormonas y también se van modulando los picos de insulina y de glucosa en nuestra sangre. Otra es la capacidad de modular la absorción, modificar el metabolismo de los esteroles y los estanoles, que son sustancias parecidas al colesterol. Cuando libera ácidos grasos de cadena corta, estos son propiedades que tienen muy importantes que vamos a ver más adelante, se absorben estos al torrente sanguíneo y tienen efectos sistémicos interesantes. Voy a profundizar más en esto. Después también se ha observado que al fermentarse la fibra, estos tres ácidos grasos, acetato, propionato y butirato, alimentan a la microbiota intestinal, que antes se llamaba microflora, ahora la llamamos microbiota intestinal, porque modifica el tipo de biota que vive ahí y puede favorecer a bacterias benéficas y disminuir el número de bacterias patógenas. También al fermentarse nuevamente y producir estos ácidos grasos, como dice su nombre, son ácidos, cambia el pH intestinal. Entonces el medio ambiente intestinal cambia de manera tal que sea menos probable que una bacteria patógena se implante en el colon, o que sea menos probable que algunas enfermedades se den porque el pH es diferente. Y también otra cosa que hace al hacer el bolo fecal es disminuir la presión intraluminal. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, si recordamos un poco de la fisiología del intestino y del colon, tiene movimientos peristálticos tanto circulares como longitudinales. Si nosotros tenemos un bolo fecal grande y suave, va a ser menos difícil para el colon hacer esas contracciones para que se vaya moviendo todo el bolo fecal a lo largo del intestino, y entonces el hecho de que no haya contracciones fuertes también evita que se vayan formando a lo largo del tiempo pólipos o que se vayan formando divertículos. Aunque los pólipos tienen más que ver con la parte hereditaria, pero sobre todo se ha asociado con divertículos. Otras propiedades que tiene es esta de formar geles, la viscosidad, la higroscopía que les mencionaba, e intercambiar cationes.
Este es un esquema de cómo al fermentarse la fibra tiene varios componentes que se producen después. Hay metano, hay dióxido de carbono, se forma acetato, propionato y butirato, se forma lactato y se puede formar succinato, que estos se absorben en el intestino y tienen efectos sistémicos. Ahora, dentro de la fibra se ha tomado un tema que está emergiendo mucho, que se definió en el 1995 por Glenn Gibson, que son los prebióticos. Los prebióticos hay quienes lo consideran dentro del grupo de fibras y hay quienes lo consideran como un grupo aparte. Los prebióticos en su estructura son oligosacáridos o son hidratos de carbono de cadenas entre 15 y de grado de polimerización entre 5, 10 o hasta 9. Estos hidratos de carbono no se digieren porque tienen ciertas uniones alfa y beta que los hacen resistentes a la hidrólisis enzimática. Entonces, cuando llegan al colon, se fermentan por las bacterias que viven ahí, producen nuevamente ácidos grasos de cadena corta y ayudan a que ciertas bacterias crezcan en el intestino. La diferencia de un prebiótico con la fibra es que la fibra al fermentarse favorece el crecimiento de cualquier bacteria, pero los prebióticos son selectivos, solamente favorecen el crecimiento de bacterias benéficas. Entonces, así es como se define prebiótico. Va a ser aquel ingrediente de alimento que se extrae de fuentes naturales, que no se digiere en el intestino corto o se digiere parcialmente, que llega al intestino grueso, ahí se fermenta, produce ácidos grasos de cadena corta y estimula un número limitado de bacterias, que son generalmente bacterias benéficas, que van a ayudar a la salud del huésped o a la salud de quien los consume. Se han dividido en muchos grupos. Los más conocidos son los grupos de los galactoligosacáridos. Por ejemplo, la leche materna tiene este tipo de prebióticos. Los fructoligosacáridos, los gilo-oligosacáridos, los transgalactoligosacáridos, los maltoligosacáridos, la inulina, los fructanos de agave o agavinas y la lactulosa. Las fuentes naturales de este grupo pueden ser raíz de chicoria, las alcachofas, la alcaparra, los puerros o berros, depende de dónde los nombren, el ajo, la cebolla, los espárragos, el ñamé, la cebada y el centeno. Sin embargo, el contenido es bajo y para que puedan tener un efecto en la salud, se tiene que consumir entre 3 y 10 gramos de prebióticos por día, es una de las recomendaciones. Entonces, lo que se hace es extraer los prebióticos de estas fuentes naturales, ponerlos en cantidades importantes en los alimentos como un polvo añadido o como inulina o como fructoligosacáridos añadidos para así mejorar la salud de quien lo consume. Hay ya ciertas propiedades reconocidas o ciertos efectos en la salud reconocidos de los prebióticos en el sistema cardiovascular, en enfermedades gastrointestinales, en el metabolismo óseo y mineral, y aquí es porque al fermentarse y cambiar el pH que mencionábamos antes, los cationes como el calcio, el hierro y el magnesio cambian su estructura y pueden ser absorbidos más fácilmente, entonces los vuelve más biodisponibles. Esta es otra diferencia que tienen los prebióticos con la fibra. La fibra, cuando nos excedemos en su consumo, más bien disminuye la cantidad de cationes que se absorben. Y en este caso los prebióticos pueden hacer que aumente su absorción. Y hay varios estudios donde asocian metabolismo óseo y mineral junto con el consumo de prebióticos en mujeres incluso posmenopáusicas. También hay estudios que hablan de sus beneficios en la obesidad, en síndrome metabólico, para la salud bucal porque tiene un efecto cariostático, para prevención de cáncer y para el sistema inmunológico. La Organización Mundial de Gastroenterología le confiere estos beneficios o dice que los prebióticos podrían ayudar a estas enfermedades a través de estos mecanismos. Primero, incrementar el número de bacterias en el colon de la familia de bifidobacterias y de lactobacilos. Después, incrementar la absorción de calcio, incrementar el peso fecal de la persona, incrementar el tránsito intestinal, modularlo o disminuirlo de acuerdo a si se tiene diarrea o si se tiene constipación. Tiene la capacidad de regular hacia una motilidad más acelerada o más lenta, cambiar el metabolismo lipídico, es decir, disminuir la absorción de colesterol o aumentar el recambio de sales biliares y por lo tanto el recambio de colesterol hepático, disminuir el número de bacterias patógenas que se producen, que se implantan en el intestino, cambiar el pH intestinal
y disminuir los índices glicémicos. Entonces, todos estos efectos se están estudiando, inclusive efectos en el sistema inmunológico, de manera indirecta, pero se siguen haciendo investigaciones al respecto. Ahora, ¿qué efectos? Vamos a ver ya más la evidencia o lo que existe al respecto de fibra y efectos en el tracto digestivo. Primero vamos a hablar de estos y después de efectos sistémicos. En el tracto digestivo, uno de los problemas más importantes o más frecuentes es la constipación o el estreñimiento. Generalmente el estreñimiento se debe a 3 factores, o a que hay poca actividad física, o a que hay un bajo consumo de agua, o que hay un bajo consumo de fibra. Entonces, siempre que pensamos en una persona con estreñimiento, pensaríamos en incrementar el consumo de fibra que tenga en el día. Pero es importante que si se incremente junto con estos otros dos rubros, agua y actividad física. De lo contrario, puede que no tengamos un resultado favorable. También hay ciertos estreñimientos crónicos que son funcionales y que no son respondedores al incremento de fibra. Entonces es muy importante que el gastroenterólogo o el internista o el médico de primer contacto que lo está viendo haga una buena diferenciación a través de escala de Bristol, de patrones de evacuación, para que pueda recomendarle a la persona si tiene que tomar más fibra o si tiene que tomar algún otro laxante o simplemente modificar su estilo de vida. Entonces, no hay todavía una recomendación contundente que para todo tipo de constipación sea mucho más fibra, sino que primero tiene que ser definido la causa del estreñimiento, porque puede ser debido a estrés o a otros factores que no influyan necesariamente la dieta, aunque es un factor muy importante. Entonces, sí vamos a ayudar a que se incremente el bolo fecal, pero si no existe el agua, puede que se haga más duro y el paciente tenga mucho más dificultad para evacuar. El peso del bolo fecal puede variar entre 72 a 400 gramos al día, dependiendo de la persona, pero también nos pueden ayudar otros alimentos a incrementarlo, ¿no? Como los alimentos que tienen residuo o los alimentos que incrementan la motilidad, como la cafeína o como la lactosa. Luego tenemos otra enfermedad que es también muy frecuente o muy prevalente, que es el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es bastante complejo porque tiene además 3 subdivisiones. Hay personas que tienen síndrome de intestino irritable con constipación, personas que lo tienen con diarrea y personas que varían en un patrón mixto, que a veces tienen diarrea o que a veces tienen constipación. Entonces, antes de dar una recomendación de si incrementa o no su consumo de fibra, hay que entender qué patrón presenta esa persona, si tiene síndrome de intestino irritable realmente y si se vería beneficiada o no. Al respecto de esto hay muchos metaanálisis y se han hecho muchos estudios que tratan de comparar qué pasaría si se incrementa o se disminuye el consumo de fibra. Lo que sí hay que entender es que está por debajo del síndrome de intestino irritable. Hoy se sabe que es un síndrome asociado a la alta fermentación de sustratos, que estas personas tienen hipersensibilidad visceral, sienten mucho más el gas que se produce, tienen como una reacción acelerada o muy sensible a la producción de gas y además son personas que generalmente tienen la enfermedad por estrés o por otras condiciones que no necesariamente es la dieta. Entonces, aquí vemos una gráfica, no sé si este tipo de gráficas las hayan visto antes, si no van a ver la línea paralela, es una línea que marca o que llega al 1. Todos los estudios que ustedes ven enlistados son diferentes ensayos clínicos. Esos ensayos clínicos tienen un resultado de si la fibra está a favor o en contra, o si dar fibra está a favor o en contra de un resultado satisfactorio en síndrome de intestino irritable. Entonces, en el primer grupo de estudios van a ver el listado de todos esos estudios y cuál es el riesgo relativo o cuál sería el efecto que se tendría a favor de dar fibra. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, el primer estudio que dice que pesa 10.6, ese es con lo que contribuyó ese estudio a todo el total del resultado. Son estudios que se hacen a través de un metaanálisis y van conjuntando varios ensayos clínicos para tratar de tener una mejor evidencia. Entonces ese sería el peso del estudio y es generalmente dado por el tamaño de muestra. Luego tenemos un valor que dice 1.15. Ahí nos diría que cuando yo doy fibra soluble para el tratamiento de síntomas con intestino irritable,
se favorecen las personas que consumen fibra soluble 1.15 veces más que las personas que no comen esta fibra soluble. Ustedes pueden ver que casi la mayoría de los estudios está en favor del tratamiento con fibra soluble, si hablamos de síntomas en general, y que los pesos o los riesgos, o en este caso la asociación entre dar fibra y beneficios a los síntomas, van de 1 a 3, 2, 2.5, están más o menos en ese rango. Después está el subgrupo de fibra insoluble, también para tratamientos de síntomas. En este caso, aunque está como mucho más complicado de llegar a una conclusión, porque todos tocan la unidad, y la unidad es el valor de nulidad. Es decir, que los que tengan fibra insoluble como un tratamiento, puede que les vaya muy bien o puede que les vaya muy mal, o sea, es estar a favor y en contra. Por eso es que toca ese valor de nulidad, que es el de la unidad. Entonces, no se ha demostrado que incrementar el consumo de fibra soluble o insoluble sea realmente contundente el beneficio en sintomatología general. Después, en las personas que te presentan dolor, que es otro de los síntomas del paciente con intestino irritable, la fibra soluble, van a ver que hay 3 estudios que se metieron en este metaanálisis, y que aunque el efecto total sale a favor, hay muchos estudios que pueden tocar la unidad y que no está realmente contundente el efecto. Y dar fibra insoluble, por el contrario, están casi todos como con efectos nulos. En cuanto a constipación, para constipación dar fibra soluble también no ha regado resultados contundentes, y la fibra insoluble, por el contrario, puede complicar la sintomatología. Entonces, después de una revisión de 17 ensayos clínicos, se ha concluido que si los pacientes reciben más fibra, puede que el 60% se beneficie. Sin embargo, ese beneficio no es un beneficio que tenga un peso muy grande y no alivia la presencia de dolor. En cambio, la mezcla de ambas fibras y un patrón de dieta saludable sí puede ayudar al paciente. Sobre todo si el paciente presenta constipación y dolor, dar fibra insoluble podría agravar los síntomas. Y es por esto que luego se han diseñado dietas que, al contrario, lo que tratan es quitar la fibra, como son la dieta FODMAPs, que no tiene ni fructooligosacáridos, ni oligosacáridos, ni disacáridos, ni azúcares polioles durante un cierto tiempo, se eliminan y luego se introducen para el tratamiento de intestino irritable. La fibra insoluble no difiere en las conclusiones de este metaanálisis con el placebo, e incluso puede agravar los síntomas para el paciente que tenga dolor e intestino irritable. Y es por esto que se ha propuesto una nueva clasificación de fibra, que a lo mejor es de las cosas más novedosas que se tienen al respecto de la fibra, que ya no solo se divida en soluble e insoluble, sino que además se mete el concepto de fermentación. Entonces se propone una división de 4, donde la fibra sea dividida en la que es soluble y altamente fermentable, en la que es soluble de fermentación intermedia, en la que es insoluble de lenta fermentación e insoluble no fermentable. Esta clasificación se propone a raíz de la dieta que mencionaba, que se llama dieta FODMAPs, que trata de tratar a los pacientes con intestino irritable de una manera diferente para poder aliviar los síntomas, dado que con solo fibra soluble e insoluble no se pudieron encontrar beneficios francos en los pacientes que tienen sobre todo dolor y constipación. Entonces, esta división es un poco nueva y mete el concepto de fermentación. El primer grupo de fibra sería el que contiene leguminosas, el que contiene trigo, el que contiene cebolla, ajos, que son fibras solubles pero altamente fermentables. Y luego está el grupo de bananas, el grupo de avena, el grupo donde está la pasta, que es de una fermentación intermedia, el grupo que tiene psyllium, que también es soluble de fermentación intermedia, y por último la insoluble. Esta clasificación entonces lo que trata de introducir es el concepto fermentación sobre el concepto de solubilidad, porque así hace más sentido como, además de que la solubilidad y la viscosidad que puede formar la fibra modifica la motilidad y modifica la sintomatología, cuando es una fibra altamente fermentable es más probable que el paciente produzca más ácidos grasos de cadena corta, y estos ácidos grasos de cadena corta
son a fin de cuentas gas que el paciente con intestino irritable va a sentir de una manera exacerbada por la hipersensibilidad visceral que tiene y entonces tener más sintomatología. Entonces se propone que se quiten estos alimentos, se llama una dieta de eliminación o de exclusión, y con el paso del tiempo se vayan reintroduciendo solo aquellos grupos que esa persona o ese paciente no tolera. Entonces es una aproximación mucho más individualizada hacia la dieta para pacientes con intestino irritable. Sin embargo, a la larga no sería una dieta recomendada para seguir de por vida, porque esa fibra que quitas es fibra que está estimulando la microbiota y que podría con el tiempo modificar mucho el tipo de bacterias que viven en el colon. Tenemos luego la enfermedad diverticular. En la enfermedad diverticular en los años 20, un investigador recomienda que las personas que tienen un alto consumo de fibra pueden ser mejor tratadas con divertículos y relaciona que el consumo alto de grasa es un patrón dietario que hace que las personas tengan una contractibilidad mucho más fuerte del músculo liso del intestino y por lo tanto con el paso del tiempo se formen divertículos. Y entonces, al dar un aporte suficiente de fibra y modificar la peristalsis intestinal, se podría prevenir la formación de divertículos. Al respecto hay mucha discrepancia porque los divertículos pueden estar más bien asociados a la edad o a factores genéticos. Sin embargo, lo que sí es contundente es que alguien que ya presenta divertículos no incremente el tamaño de los mismos o no forme más divertículos si se da una dieta rica en fibra o que se reduzca su probabilidad de tener exacerbaciones de los divertículos. Es decir, el dar fibra disminuye la progresión de la enfermedad, pero no necesariamente evita que se presente. Entonces, el divertículo no se va a resolver con una dieta baja en fibra. Ese se forma a lo largo del tiempo o se puede formar por otros factores, pero sí el consumir una adecuada cantidad de fibra evita que la enfermedad progrese porque hace que las contracciones intestinales sean menos forzosas. En cuanto a cáncer y específicamente cáncer de colon, hay también hipótesis muy interesantes. La primera que les comentaba un poco al principio es que la fibra, por esta propiedad que tiene de atraer o de absorber sustancias inorgánicas y orgánicas o atraparlas, evita que algunas sustancias cancerígenas se fijen o sean absorbidas por el colonocito y entonces disminuir su agresión. Otro es, al aumentar el tránsito intestinal, hay también una mejor digestión en general y hay menos probabilidad de que las células se vuelvan neoplásicas porque la acetilación de algunas histonas y la expresión de algunos genes se puede modificar a través del butirato, que es uno de estos ácidos grasos que se producen después de fermentar la fibra. El pH intestinal también al cambiar disminuye el amonio circulante, que el amonio circulante en el intestino, a fin de cuentas, y a la larga puede ser un factor que incrementa el riesgo de cáncer y la microbiota intestinal. Todas estas son hipótesis que si bien son plausibles, biológicamente plausibles, de acuerdo a los conceptos de causalidad, tendrían que ser más investigados a profundidad porque hasta el momento, en cuanto a cáncer de colon y fibra, la mayoría de los estudios concluyen que lo que realmente impacta es el patrón completo de dieta de una persona y que las personas que consumen más fibra generalmente son personas con menor peso, más saludables, que fuman menos, que toman menos, o sea, personas más sanas en sí, y quizá esto pueda confundir la relación entre fibra y cáncer. Pero si nosotros podemos observar cuáles serían todos los mecanismos por los cuales disminuye el riesgo de cáncer, pues en primera instancia tenemos que si la fibra soluble alcanza el estómago y va formando un gel, regula la digestión y luego en el intestino delgado y en el grueso disminuye toda la absorción de sustancias xenobióticas y de cancerígenos, entonces también podría de esta manera disminuir nuestra probabilidad de cáncer. El pH, como les comentaba, se cambia y eso hace que ciertos ácidos biliares sean disminuidos en el lumen y entonces su mutagenicidad sea también disminuida. Hay otra cosa que es muy importante, que es la fijación de las sales biliares o de los ácidos biliares. También la fibra tiene la capacidad de atraparlos y es incrementar la excreción que tenemos en las heces. Hay otra hipótesis que habla sobre las propiedades antitumorales del butirato.
butirato es un ácido graso también de cadena corta, resultado de la fermentación de la fibra, que detiene el crecimiento de colonocitos neoplásicos porque puede inducir la expresión de ciertos marcadores que diferencian a las células. Tanto in vitro como in vivo esto se ha observado, y también cómo la proliferación de ciertas estirpes celulares puede retraerse o retardarse con el butirato presente. Inclusive hay algunos estudios in vitro donde se ve que cuando está presente el butirato en ciertas concentraciones se favorece la apoptosis. El butirato además ayuda a la acetilación de histonas, que esto es la responsable de la mayoría de los efectos moleculares que tiene el butirato, y así disminuir el riesgo de cáncer. Son hipótesis que se tienen al respecto, y estudios ya poblacionales, estudios epidemiológicos, han demostrado que siguen a las personas a lo largo del tiempo, que aquellas que tienen un consumo de fibra superior o arriba de cierta cantidad de gramos tienen menos riesgo de presentar cáncer de colon. En este estudio que les pongo en esta diapositiva se evaluaron 23 estudios de causa y controles, y 15 de ellos demostraron un efecto benéfico cuando se consumía una alta cantidad de fibra. El riesgo de padecer cáncer de colon era de 0.57. Entonces, esto significa que la fibra es un factor protector, aunque algunos autores no han encontrado lo mismo en estudios de cohorte o de seguimiento. Luego tenemos los estudios de la Asociación Americana de Personas Retiradas, que también los han seguido a lo largo del tiempo, y ellos han visto que en promedio las personas que consumen más fibra tienen una mejor salud, y además se dieron cuenta que en general la población consume poca fibra. Los hombres en promedio consumían entre 13 y 30 gramos y las mujeres entre 11 y 26 gramos. Y después ellos, al asociar consumo con cáncer colorectal, no encontraron una asociación de fibra total, pero sí de la fibra que se derivaba de granos integrales o de granos enteros. Entonces, su conclusión es que al seguir a estos pacientes por el tiempo, el consumir una alta cantidad de fibra no necesariamente se asociaba a protección, pero sí cuando se dividía en aquella derivada de cereales integrales, y entonces había una relación inversamente proporcional a presentar cáncer de colon y fibra de cereales enteros. Después tenemos también la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal, como ustedes saben, puede ser presentada de muchas maneras. Entonces los estudios pueden ser menos concluyentes porque la etiología puede variar. Sin embargo, algo que sí es importante es que cuando nosotros consumimos fibra o prebióticos, vamos a modificar el tipo de flora bacteriana que vive en el intestino y a poder ayudar a estos pacientes. Después está los efectos metabólicos que se tienen en el consumo de fibra. Ya hablamos de los efectos gastrointestinales, ahora vamos a hablar de los efectos que se han estudiado en enfermedades como la obesidad o como el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular. Para ello, primero es muy importante que definamos tres conceptos que son parte del éxito o del que se asocia la fibra a estas enfermedades. Uno es el concepto de apetito, que es diferente al concepto de hambre. El concepto apetito es el deseo que se tiene de comer independientemente de la cantidad de energía que tenga una persona o de su estatus energético. Es decir, es meramente las ganas de comer, aunque no sea una respuesta fisiológica. Y por el contrario, la hambre o el hambre, esa sí es la sensación que se desencadena por señales del organismo, o señales hormonales sobre todo, a la necesidad que tiene el cuerpo de energía. Y después está el concepto saciedad. La saciedad es ese proceso que delimita el tiempo transcurrido entre el último alimento y el deseo que tenemos de comer nuevamente. Entonces, alimentos que tengan o que causen más saciedad serán alimentos que estén asociados a que nuestro apetito o nuestra hambre en algunas ocasiones se presente después de un tiempo más prolongado desde nuestro último alimento. En obesidad, ¿por qué la fibra podría ayudar al problema de obesidad? En primera instancia, si ustedes recuerdan, la fibra tiene una densidad energética más baja. Un hidrato de carbono nos da 4 kilocalorías, un gramo de hidratos de carbono.
1 gramo de fibra nos da entre 2 y 1.5, puede ser tan baja como eso. Entonces son alimentos que dan más saciedad, que tienen menos densidad energética, que además son alimentos que necesitarán más masticación por parte de la persona que los consume, porque son fibrosos y que tengan un efecto benéfico al estarse comiendo. Además de que se ha reportado que las mujeres son más sensibles al consumo de fibra comparados con los hombres. También por eso es que el requerimiento es un poco más bajo en las mujeres comparados con los hombres. Sin embargo, no hay que olvidar que la obesidad, al ser multifactorial, no necesariamente por comer fibra extra va a bajar de peso una persona. Simplemente le puede ayudar a cambiar su estilo de vida y a tener una menor concentración de energía total. Y esto es muy importante porque la obesidad o el tratamiento exitoso de obesidad y sobrepeso no depende de un solo factor como es comer fibra, ¿no? Sino que va a depender del balance energético total que tenga esa persona. Entonces, si consume más calorías, aunque coma más fibra, no se va a resolver el problema, sino que va a tener más acumulación de energía y por lo tanto más acumulación de grasa. Entonces, algunos tratamientos que se refieran a que la obesidad se resuelve con un consumo de fibra mayor o que sean para bajar de peso a través de fibras, no necesariamente van a ser tratamientos exitosos. Sí pueden auxiliar a que la persona tenga más saciedad, tenga una alimentación más saludable, a que tenga una mejor digestión, a que tenga una modificación de su hábito intestinal, pero no precisamente a que baje su consumo calórico. También después de esto, el síndrome metabólico se ha asociado a estos mismos 3 ácidos grasos de los cuales les he hablado tanto, del acetato, el propionato y el butirato. Por ejemplo, el butirato, que es como un ácido graso muy selectivo o muy preferido por el colonocito, cuando se absorbe mantiene bien a la célula del colon. Pero luego el propionato se ha visto que cuando se absorbe en el torrente sanguíneo puede llegar al hígado y en el hígado causar modificaciones en la expresión de algunos genes y también modificación en la expresión y transcripción de genes en el tejido adiposo y en el mismo hígado como tal. Y esto a su vez cambia la resistencia a la insulina o mejora la sensibilidad a la misma y tener otro tipo de efectos que no solo son tópicos sino también sistémicos. Y también se ha hablado mucho de cómo estos ácidos grasos podrían modificar las señales de producción de hormonas como la GLP-1 o como el péptido YY y cambiar el apetito de las personas. Este estudio que ven aquí es un metaanálisis también que habla de fibra pero de enfermedades cardiovasculares. Sobre todo el interés fue al hacer este estudio evaluar cuál de los diferentes tipos de fibra podría disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y el colesterol total y el colesterol LDL. Ustedes pueden ver que en diferentes esquemas hay psyllium, hay avena, hay pectina y hay goma guar. Y como es de cierta manera dosis dependiente, el hecho de dar más fibra puede cambiar la concentración de colesterol total en sangre. Esto se hace para colesterol total y para LDL. En esta gráfica pueden ver también avena, psyllium, pectina y goma guar. Aunque los tamaños de muestras son pequeños, pueden ver que a ciertas dosis los cambios en LDL también pueden ser dosis dependientes, aunque en general y en conjunto no se demostró una relación lineal, es decir, no necesariamente a mucha más fibra hay un cambio mucho mayor, pero sí que podrían estar asociados entre ellos. Nuevamente aquí observamos un metaanálisis que habla de 2 tipos de fibra principalmente, del psyllium y de la avena. En nuestra parte izquierda pueden ver cómo son estudios todos que hablan de avena para poder disminuir el tipo de colesterol. Y entonces son 1.600 sujetos los que se introducen en este metaanálisis y casi todos están en favor de la reducción de colesterol. Sin embargo, tocan la unidad o tocan el valor de nulidad y no son contundentes. Y lo mismo pasa con el psyllium, aunque con el psyllium también todos están a favor de que pueda disminuir el colesterol, no son resultados contundentes. Y luego ponen a prueba la pectina y ponen a prueba la goma guar y ustedes pueden observar prácticamente lo mismo. Pueden estar a favor o en contra, por ejemplo en la pectina la mayoría de los estudios también tocan el valor de nulidad y lo mismo con la goma guar.
Entonces, en este metaanálisis se llega a la conclusión de que aunque la fibra es un factor que podría mejorar los niveles de colesterol total y los niveles de LDL y así disminuir el riesgo cardiovascular de una persona, los efectos pueden ser muy variables. Pueden ir desde la disminución de entre 1 y 18% cuando se da avena, o del 16 al 5% cuando se dan pectinas, o del 7 al 4% cuando se da goma guar. Entonces es muy variable y son quizá proporciones no tan importantes. Entonces, esto implica que quizá la variabilidad sea porque los estudios son muy diferentes entre sí, porque son poblaciones muy distintas y que no solo importa la cantidad de fibra para estos niveles de colesterol y HDL y LDL, sino también la dieta en general. Después, otro de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular es la proteína C reactiva. También en este estudio se trató de dividir en quintiles el consumo de fibra dietaria y ver si aquellos pacientes que tenían un consumo más alto o estaban en el quintil superior tenían menos riesgo de enfermedad porque tenían menos niveles de proteína C reactiva. Entonces, al evaluar y hacer esta comparación, se puede ver que el promedio de proteína C reactiva a través del consumo de fibra en quintiles puede quizá disminuir las concentraciones, pero tampoco se llega a resultados contundentes. Otro de los estudios que les presento es el estudio de enfermeras o el estudio de Nurses Health Study de 75.521 mujeres que van entre 38 a 63 años de edad, son seguidas por 10 años. Y estas mujeres se ve cuánta fibra consumen en este tiempo y además se evalúa cuántas tienen enfermedad coronaria y cuántas no. Se ajusta por edad y se ajusta por consumo de otros factores de riesgo como es el cigarrillo. Ustedes pueden ver que las razones de riesgos o las medidas de asociación resultan factores de protección. Entonces, sobre todo en aquellas mujeres que nunca fumaron, el riesgo disminuye. Por lo que se llega a la conclusión que el consumo de cereales, el consumo de fibra puede proteger para enfermedad cardiovascular, sobre todo coronaria, pero también que esto se asocia a fumar menos, a más ejercicio y a utilizar otro tipo de suplementos o vitaminas. Entonces no necesariamente solo sería la fibra, sino todo el patrón de dieta. Y es por esto que la FDA en 1990 menciona que sí existe la suficiente evidencia científica para declarar que consumir alimentos ricos en fibra soluble, como son frutas, vegetales y cereales integrales, y que sean parte, eso es muy importante, como parte de una dieta baja en grasa saturada y colesterol, puede disminuir el riesgo de enfermedad coronaria, pero no necesariamente per se la fibra lo hace, sino como parte de una dieta saludable. Y un alimento puede mencionar, por lo tanto, en su etiqueta que es benéfico a la salud y sobre todo en enfermedades cardiovasculares, si es rico en fibra soluble, si es bajo en grasa, si disminuye el colesterol total o LDL a través de ensayos clínicos y no afecta el HDL. Y la American Dietetic Association marca en su pauta, con un grado de evidencia 2, dice que la fibra sí podría ayudar a disminuir lípidos séricos, a reducir proteína C reactiva y a disminuir la presión arterial, pero sí pone como concentraciones necesarias tomar entre 2 y 33 gramos de fibra, o si es en suplementos tienen que ser un poco más gramos, que son 42.5 gramos de fibra. En cuanto a la diabetes se ha asociado o beneficios en diabetes a la fibra, porque la fibra les comentaba que disminuye el índice glicémico. Entonces el tiempo de vaciamiento gástrico es más lento y la liberación de insulina se va regulando de mejor manera y por lo tanto hay menos picos de insulina o menos respuesta glicémica a través del consumo de estos alimentos. Hay un estudio de Ventura en el 2009 donde algunos niños latinos se demostró en el estudio que incrementaron su consumo de fibra, disminuyeron 2% su tejido adiposo y también cuando se consumía en otro estudio diferente más beta-gluconos, el pico de insulina disminuyó en un 50%. Entonces, esto también se puede deber a que los cereales no solo tienen fibra, sino también tienen magnesio, cromo y que se pueden asociar a otro tipo de factores que ayudan a la diabetes. En cuanto a fibra y cáncer de mama, la hipótesis por la cual se ha asociado el consumo de fibra con cáncer de mama es que las mujeres que consumen más alimentos vegetales
tienen menor riesgo debido a que excretan mayor cantidad de estrógenos en heces fecales. Y entonces sus niveles de estrógenos circulantes o plasmáticos son menores y esto puede favorecer a una menor probabilidad de tener una cáncer de mama. Entonces, las dietas que comparan mujeres vegetarianas o mujeres con dietas con patrón de origen vegetal, ven que las que tienen más alimentos con proteína animal pueden tener un mayor riesgo, pero sobre todo es por esto, porque modula el metabolismo de ciertas hormonas, aunque no está 100% demostrado. La recomendación diaria de fibra para los adultos es entre 25 y 30 gramos, aunque hay algunas asociaciones o algunas instituciones donde marcan que 25 gramos para las mujeres y 38 gramos para los hombres. Esto puede variar un poco de acuerdo a la referencia que tengamos, pero también nos podemos guiar por la cantidad de kilocalorías. Hay una regla que es por cada 1000 kilocalorías que una persona consume, que consuma 14 gramos de fibra y que la relación que haya entre soluble e insoluble sea 3:1, o sea más fibra insoluble que soluble. Por ejemplo, alguien que come 30 gramos de fibra tendrían que ser 10 gramos de fibra soluble y 20 gramos de fibra insoluble, y en esa es la relación 3:1. Y hay poblaciones donde puede ser diferente la recomendación, como es en los niños, en los ancianos y en personas críticas. Entonces, como conclusiones, primero podemos decir que el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono son recomendaciones que no deben de alentarse en el sentido de que sean de fuentes como azúcares, pero no necesariamente los hidratos de carbono son malos, porque de pronto se emiten recomendaciones de prohibidos y permitidos y se dice que los hidratos de carbono deben de ser disminuidos en la dieta total. Esto no es correcto. Los hidratos de carbono son la fuente más importante de energía de las personas, pero lo que sí hace la diferencia es de dónde se obtienen esos hidratos de carbono, preferentemente que sean de alimentos con bajo índice glicémico, que sean alimentos ricos en fibra y que tengan la menor posible proporción de azúcares añadidos o de azúcares simples. De todos estos, entonces, la fibra va a ser un hidrato de carbono que tiene evidencia científica que se asocia a la salud y a la enfermedad y además es consistente epidemiológicamente. Es decir, a lo largo del tiempo, los consumos de fibra pueden demostrar cómo se previenen o se retrasan algunas enfermedades crónicas degenerativas o ahora llamadas crónico no transmisibles, y que también pueden ayudar al control de peso, al tratamiento de la obesidad mediante mecanismos indirectos como son las señales de saciedad o como es la cantidad de densidad, la densidad energética de los alimentos. Y dentro de los macro y micronutrientes y fitonutrientes que tiene la fibra, esto puede también ayudar mucho a sus efectos sobre la salud. Como recomendaciones, entonces, el patrón total de la dieta siempre va a ser lo más importante, no solo un grupo de alimentos, y el exceso de energía, provenga de la fuente que provenga, va a ocasionar que se retenga grasa y por lo tanto que se incremente el peso corporal. Entonces se recomienda que la mayor parte de los alimentos sean con fibra, de baja densidad energética, pero siempre teniendo en cuenta el equilibrio energético total del día, y la ingesta excesiva de azúcares podría ser dañina. Y por último, el statement que dice la Asociación de Dietética Americana, y ellos le ponen un grado de evidencia a ciertas enfermedades. Por ejemplo, para enfermedad cardiovascular mencionan que con un grado de evidencia 2, ellos están a favor de que el consumo de fibra puede ayudar a disminuir presión arterial, colesterol y proteína C reactiva, pero solo si se consumen ciertas cantidades. Con un grado de evidencia 3, que el consumo de fibra ayuda a la función intestinal, aunque falta evidencia por la complejidad de los estudios, pero para constipación, divertículos e intestino irritable hay mucho más evidencia al respecto. Para control de peso es con un grado de evidencia también 3 y de 20 a 27 gramos por día como mínimo. Y para diabetes también lo marcan con un grado de evidencia 3, que una dieta rica en fibra puede ayudar a tener una dieta con menos índice glicémico y también ayudar a la saciedad de los pacientes. Entonces, sí hay que pensar en alimentos ricos en fibra y como marcó Denis Burkitt, uno de los principales investigadores en las etapas incipientes de este tema, el único camino para reducir las enfermedades es regresar a una dieta y un estilo de vida que sean saludables o tradicionales como las de nuestros ancestros. Muchas gracias.